Hola amigos, bienvenidos a Mining Match. Estamos retomando el mes de julio, el mes patrio en Perú. Sé que muchos son de Perú y a todos bienvenidos a Mining Match. Eh, Debo hacer un anuncio muy breve acerca de HispanoMine. Si tú estás en minería y trabajas en Latinoamérica o tienes intereses de hacer negocios en Latinoamérica en minería, entonces únete a HispanoMine. Proveemos desarrollo profesional y conexiones a la comunidad latina. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre tecnología, digitalización, los retos que la minería nos pone por delante cuando queremos hacerlo de la mejor manera, segura y maximizando las utilidades, reduciendo los costos. Eh, Especialmente en minería subterránea, en minería superficial, hay muchos retos que hay que eh, resolver y la tecnología y la digitalización de los procesos nos ayuda de manera muy eficiente. Eh, el día de hoy nuestro invitado especial es el ingeniero Juan Manuel Mancilla. Él se nos une de Perú y va a discutir los avances en digitalización en la industria minera y presentar casos de éxito. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. No sé si me pueden escuchar, por favor, firmas, Alan. Un Yo te gusto, escucho muy bien. un saludo desde acá, desde Perú. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de presentar un poco de lo que venimos trabajando en la empresa, en Astay, y, y, y mostrarles acerca, bueno, tengo una presentación acerca de los avances, del trabajo que venimos haciendo para algunas empresas mineras y algunos casos de éxito que hemos venido desarrollando durante este último año. Algunos están ya en etapa de producción, algunos están en etapas de desarrollo. Los conversaremos más adelante. La ponencia que he escogido para el día de hoy es Avances en la digitalización en la industria minera, casos de éxito. Puntualmente pienso presentar dos que están al final de la presentación, uno para subterránea y uno para superficial. Está claro que si bien es minería, ambos tienen retos muy diferentes, muy variados. La industria minera superficial ha avanzado mucho más en temas de digitalización. En subterránea todavía no es así, por lo menos no lo hemos visto tanto acá en Perú, ¿no? Pero ya existen planes, y eso es una satisfacción como peruano, como ingeniero de minas, en digitalizar todas las empresas subterráneas. Sé de buena fuente que ya están desarrollando sus planes de transformación digital, de digitalización de algunos procesos, integrándolos. Y todo esto va a traer desarrollo para el país, desarrollo para las empresas, para las comunidades. Se van a reducir costos, se va a hacer una empresa minera más eficiente, socialmente más amigable, ¿no? Y se va a dar más oportunidades a más personas, ¿no? Entonces, para empezar, eh, como ahora me presentaba, soy Juan Mancilla, trabajo como jefe de proyectos en Astay System. Astay System es una empresa de tecnología y consultoría para la industria minera. Brindamos servicios y asesoramiento técnico. Y algo que nos caracteriza como empresa es que sentimos pasión por la tecnología y por la minería. Como comentaba en un inicio, soy ingeniero de minas, tengo 9 años de experiencia profesional en la industria nacional e internacional, en empresas como Barrick, firmas consultoras acá en Perú. Y, Actualmente estoy trabajando en Astay y donde estoy liderando un equipo multidisciplinario de ingenieros de software, ingenieros de sistemas, ingenieros mineros, ¿no? Esa es la apuesta que tenemos como empresa, entender bien los procesos, entender bien el argot minero, que lo tenemos claros los ingenieros de minas, y eso llevarlo
a los ingenieros de sistema, a los ingenieros de software, y que puedan plasmar todos estos desarrollos en herramientas que sean útiles para la industria. Entonces, siempre empiezo un poco con las definiciones para tener claros los conceptos. Yo lo considero muy importante porque si bien estos puntos como digitalización y transformación digital recién ha tomado impulso debido a la pandemia, todo el contexto mundial, ¿no? Las empresas que con anticipación habían invertido en la digitalización de sus procesos han sido las que menos han tenido impactos en su producción, ¿no? Esto es una clara ventaja de invertir en tecnología, en digitalizar los procesos, ¿no? En cambio, empresas que de repente todavía era una gestión un poco más rudimentaria, un poco más, unos pasos más atrás, ¿no? Han sufrido con mayor, un impacto mayor en su cadena de producción. Entonces, siempre inicio con lo que es los significados, los conceptos, las definiciones de las palabras que voy a tener en esta presentación. La primera es digitalización. ¿Qué entendemos por digitalización? ¿No? Entonces, digitalización, primero tiene, en el español tiene dos conceptos, ¿no? Va a depender mucho de la persona y el contexto en que se dé. O sea, el primer concepto es pasar de usar el papel, ¿no? De apuntar los vales de explosivos, llenarlos a mano y ir tras de cada uno de los supervisores en interior mina, en operaciones subterráneas, ¿no? Pidiendo firmas, ¿no? Y dejar de usar eso y usar aplicaciones móviles para hacer el registro y el seguimiento de explosivos, ¿no? Ahí existe otra parte de la digitalización o otro concepto, ¿ya? Que es el proceso, que se refiere más al proceso que se emplea las tecnologías para simplificar y mejorar o automatizar las operaciones o el proceso del negocio. O sea, no solamente está el hecho de dejar de usar el papel, sino ya tienes esa información en la computadora, ya tienes esos CSVs, ya tienes esos libros de Excel, es cómo mejorar, cómo hacer fluir todos esos datos de manera que te sirvan a ti de una mejor manera, ¿no? Muchos clientes tienen este problema, ya lo abordaremos más adelante, y está lo que es transformación digital. Transformación digital, bueno, esto es mucho más profundo. La transformación digital ya tiene que ver más con la posición de la empresa y cómo mejorar competitivamente y sacar el máximo provecho usando la tecnología, buscando oportunidades en emplear tecnología, creando innovación. Es mucho más grande, ahí se necesita apoyo del directorio, de tener unas políticas claras, generales, no, digitalización todavía podemos de repente atacar un área puntual, ¿no? Pero en transformación digital es toda la cadena, toda la cadena. Acá en Perú estábamos, bueno, apoyando a algunas empresas, justo están en esta parte de tener una estrategia digital, de transformación digital. Se están hablando mucho de migrar al cloud, migrar a los servicios en la nube, ¿no? Y tener toda la información ya centralizada en alguno de estos servicios, ¿no? Esas políticas, esas decisiones son mucho más grandes, estamos hablando de varias unidades y varios procesos, ¿no? Entonces, son retos diferentes, son contextos diferentes, pero igual de importantes, ¿no? Otro grupo de definiciones más es que yo pienso que es muy importante definir es la diferencia entre datos e información, ¿no? Hoy día, actualmente, estamos gobernados por los datos, ¿no? Realmente todos los sistemas que tenemos en mina generan estos datos que son almacenados, pero existe también la otra parte, que es la información. La información tiene que ser generada a partir de estos datos, ¿no? Y a veces tendemos a confundir
estas dos cosas, que son datos, que es información, y en realidad yo siempre pongo este pequeño ejemplo de nuestros amigos de topografía. Ellos recopilan datos, recopilan puntos, ya que son interpretados, que son procesados por algún sistema, algún software minero, y, y estos datos se vuelven información. De repente es un control de taludes en minería superficial, es un control de taludes, ¿no? De repente falta minar o quieres ver el avance de la pala en ese día, ¿no? Entonces, lo que hace el topógrafo es recopilar los datos. Una vez que son procesados e interpretados por el ingeniero, se genera esta información que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y esto es clave, es clave en el tiempo que pasa entre que son datos brutos, ¿no? Sin mucho sentido, ¿no? A hacer información, ¿no? Nosotros en la empresa estamos trabajando mucho en esto, en acortar estos plazos, ¿no? En que si bien el ingeniero tiene pues un sistema de gestión de flota, tiene drones, tiene GPS diferenciales, que hoy en día es común tenerlo en cualquier operación superficial, ¿no? Aún estamos demorando, en muchos casos, más de lo que la lógica inicial mandaría, ¿no? Si estamos hablando de drones, estamos hablando de sistemas de gestión de flota, uno diría que sería muy breve cualquier cálculo que sea a posterior, ¿no? Pero personalmente hemos visto todavía que existen muchas barreras que ya las tocaré un poco más adelante. Entonces, hay que definir un problema. Para nosotros, la digitalización tiene que ayudarnos a resolver este problema, que es la información clave que nos ayuda a tomar las decisiones. Nos demanda mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Es lo que principalmente estamos trabajando en la empresa, y nos centramos mucho en esto, en que los ingenieros de minas se dediquen más a analizar casos, definirlos, ver alternativas y tomar una decisión. Pero que sea breve, que con aporte de la infraestructura que ya se tiene en la empresa, se puede hacer esto y no demorar mucho, ¿no? Puntualmente tenemos dos casos que estamos trabajando actualmente. Uno es elaboraciones de planes de mina. Los que han tenido la oportunidad de hacer un plan de mina sabrán que existen software que son muy buenos, son geniales, pero son software de repente que son, bueno, que son muy generales, ¿no? Por decirlo así, nos brindan soluciones muy generales, y lo que uno hace es particularizarlo en sus hojas de Excel, ¿no? Y no hablamos de un solo software, ¿no? Tenemos un programa de geología que trabaja en X software, ¿no? Tenemos un programa de minería que trabaja en otro software, y así hay muchos softwares, ¿no? Muchos programas que te ayudan a hacer mejor tu trabajo, te ayudan a hacer mejor, a tomar mejores decisiones, ¿no? Pero, ¿cuáles son los puentes entre estos sistemas? Muchas veces son Excel, son CSVs, son PPTs, ¿no? Para hacer una justificación. Entonces, esto es un problema porque estos puentes que uno tiene que tender siempre reclama mucho esfuerzo a las personas, ¿no? Un proyecto que también tenemos entre manos es de los cierres de mes. Ya tenemos dos clientes que que tienen ese problema y tienen que integrar informaciones de sistemas de gestión de flota, ¿no? Que son programas maestros, como se les conoce, son programas muy complejos y grandes, pero atacan de repente a una necesidad, ¿no? Que es el control de los camiones, control de carguillo y acarreo, ¿no? Pero al final, los reportes tiene que fusionarse esa información de repente con la información de geología, con la información de topografía de los vuelos, con la información de ingeniería, de los planes, para recién tomar una decisión, ¿no? Entonces, esto obviamente reclama mucho tiempo. Entonces, esos dos puntos son los principales que nosotros en la empresa y lo que buscamos que la digitalización resuelva, ¿no? Creando, dependiendo de los casos, dependiendo de los problemas, ¿no? Soluciones que se adapten a esas necesidades.
Eh, como solución justamente está eso, y es el tema del día de hoy, que es digitalizar los procesos. Yo agregué esa palabra de procesos para no confundirlo de repente con el primer concepto de pasar de papel a celular, sino centrarnos más en cómo mejorar ese proceso de análisis, ¿no? de toma de decisiones, ¿no? Y nosotros creemos que mediante la digitalización es posible, desarrollando aplicaciones de software que sean a medida del proceso, que sean ajustados a la realidad. Hoy en día, con el avance de la tecnología, esto es posible, ¿no? Existe mucho desarrollo open source. En realidad, el conocimiento se ha diversificado en lo que es ingeniería de software, ¿no? Hoy día es más accesible. La única diferencia de repente está en la experiencia, en conocer los procesos, en entender el ciclo de cada mina, ¿no? Ahí está de repente la diferencia. Y toda solución, en lo particular, pensamos que tiene que ser integrada, ¿no? Que busque romper estos hilos, que ya lo veremos un poquito más adelante, buscar que sea centralizada, ¿no? Que no te dé la información dispersa, ¿no? Dispersa, está guardado en una carpeta, está guardado en un disco duro, que está en el escritorio del superintendente, del senior, ¿no? Si bien es una práctica muy habitual, no es muy recomendable, no es muy recomendable. Con el tiempo esos discos se llegan a fallar, y tengo varios amigos que han pasado por eso, ¿no? Y lo otro es que sea ágil, ¿no? Que sea ágil, que te ayude realmente a pasar estos puentes, a disfrutar mucho más, a hacer tu trabajo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos desarrollando, estamos trabajando en eso. Y, y, y eso era el siguiente punto, ¿no? Que es crear los puentes entre estos silos. Los silos es una definición muy habitual en las diversas industrias en el mundo. Siempre se crean silos de información que pueden ser entre los programas, es una clasificación propia, ¿no? O sea, tienes, como ingenieros de minas, hemos trabajado con más de un programa. En la realidad, uno termina aprendiendo como 4 o 5 programas para hacer sus actividades, y muchas veces tiene que conectar esta información vía CSVs, o descargar el correo electrónico, o descargar el PDF, que es un escaneo, todo para hacer tu plan, que lo haces en otro software, ¿no? Y termina en un Excel para terminar en una PPT y en un correo, ¿no? Esto es habitual, no es propio de la industria, yo creo, minera, pero hay que mejorarlo. Este ciclo es un ciclo que reclama mucho tiempo, no mucho tiempo, y ante un menor cambio, empezar de nuevo, ¿no? Empezar de nuevo. Y el otro tipo de silos que hay es entre las áreas, ¿no? Estábamos en el inicio de esta plática conversando acerca de algunos proyectos que estamos viendo en el extranjero, y va apuntado a esto, ¿no? Que la información a veces está centralizada en ciertas áreas, y está en especial de repente en la máquina de algún ingeniero, ¿no? Que, que es el supervisor, el jefe de esa área, pero para dinamizar el trabajo, o para analizar mayores casos, mayores escenarios, es necesario compartirla. Un caso de ello es, por ejemplo, la fragmentación, evaluar, por ejemplo, cuál es el espectro de finos que voy a generar la próxima guardia o la siguiente guardia, ¿no? Con respecto a información histórica de geología, con información histórica del área de voladura, con la información de geotecnia, para ver cuál sería mi mejor blending, o el mejor blending que yo tengo que generar, eh, para no perjudicar o maximizar, mejor dicho, mi recuperación en los pads. Ese es un beneficio, es un caso que lo veremos un poco más adelante. Y esta información tiene que ser tiene que ser libre, para que cada ingeniero pueda gestionarlo, pueda trabajar con ella,
¿no? Y tomar las mejores decisiones, ¿no? Tomar las mejores decisiones respecto a ello. Bueno, beneficios, los beneficios que tenemos, el primero es claro, es un incremento en la productividad, ¿no? En poder analizar mayor tipos de casos, hacer qué pasa si, ¿no? Hago esto, qué pasa si hago lo otro, ¿no? Y esto con procesos digitalizados, con la información centralizada, es mucho más fácil de gestionar, de trabajar, ¿no? Otro beneficio de repente de la digitalización que nosotros eh, que es particular de la empresa, es identificación en la mejora de la cadena de procesos, ¿no? En Astay, bueno, somos un grupo interdisciplinario de mineros e ingenieros de sistemas. Entonces, como mineros tenemos eh, bastante experiencia en varias unidades y hemos visto varias realidades de diferentes industrias, diferentes empresas acá en Perú y también en el extranjero. Eh, y eso lo nutrimos a nuestros clientes, aportamos de repente con algún problema que se puede suscitar más adelante. Eh, y otra cosa que se tiene que trabajar en digitalización es que las soluciones o que uno brinda o los beneficios que uno entrega tienen que ser modulables, o sea, que se pueden enfrascar, ¿no? En algo, en una pequeña solución que aporte a la cadena de procesos, ¿no? Y que sea sostenible. Hoy en día la tecnología nos permite fusionar esto que era el desarrollo empresarial, ¿no? Que está liderado bueno, es liderado por Microsoft, que tiene todavía tecnologías que se están haciendo ya open source, que son open source. Hoy en día las laptops de Microsoft ya vienen con servicios de Linux, ¿no? ¿Por qué? Porque Linux, para los que no sepan, es un sistema operativo, ¿no? Existen varias distribuciones, pero es gratuito, ¿no? Entonces ya hasta una empresa tan grande y de un sector de repente tan hermético como es el industrial, se están abriendo a estas comunidades open source. ¿Por qué? Porque existe exactamente eso, ¿no? Una comunidad de personas que quieren hacer desarrollos, que ven mejores oportunidades, que quieren innovar, ¿no? Y lo pueden hacer, ¿no? Existen otras tecnologías como, bueno, en la PPT como los lenguajes de programación más usuales, lo que es open source, que yo considero que es Python y Julia, es algo particular de la empresa, ¿no? Y son tecnologías que actualmente se tienen a disponibilidad del mercado, son gratuitas, ¿no? Mucho desarrollo actualmente puede ser libre, bajo la licencia de la misma empresa minera. Ya estamos hablando de, de un enfoque diferente, ¿no? Donde ya el cliente, en este caso la industria minera, ya es propietaria de sus propios desarrollos, ¿no? Mientras que esté soportado por una comunidad libre, es más fácil de ser sostenible, ¿no? Porque eso es un reto en general, eh, implementar algo y que en el tiempo siga aportando el mismo valor. Obviamente, con los años existen nuevas innovaciones, nuevas mejoras, y hay que ir nutriendo a estas soluciones. Entonces, el enfoque que nosotros trabajamos, que planteamos, es que podemos acelerar y mejorar esta toma de decisiones, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Mueve la pala, ¿no? Continúa un periodo más y proyectarnos a qué pasará en el futuro, ¿no? Y poder analizar y visualizar esos resultados, productos de una simulación, de cómo acabará mi fin de guardia, cómo acabará mi fin de turno, mi mes, mi año, ¿no? Hoy en día, cuando, cuando los procesos están totalmente digitalizados, la información está centralizada, podemos hablar de ese grado de predicción, por decirlo así, ¿no? Ya dependerá de la tecnología que quieres emplear, si quieres emplear técnicas de simulación, de eventos discretos, machine learning en alguna de sus, o inteligencia artificial, pues un poco más general,
en alguna de sus ramas, ¿no? Dependerá del problema, dependerá del proceso, ¿no? Entonces, nosotros planteamos siempre un antes donde las actividades repetidas siempre van a consumir tiempo, eso es inevitable, y sobre todo recurso humano, ¿no? Nosotros tenemos actualmente cierres de meses que mm, demoran días, ¿no? En algunas empresas, y estamos apostando porque duren minutos, ¿no? Que el ingeniero pase de invertir 3 días de su vida haciendo un cierre de mes y pase a ser solamente unos 10 minutos, ¿no? Entonces, eso es producto de la digitalización. Y lo otro es que de repente la información que uno genera no te aporta a tomar un plan de acción. Uno tiene que tomar decisiones en mina. Eso es algo que las máquinas no nos van a reemplazar, ¿no? Nosotros tenemos que tomar las decisiones. Las máquinas, los sistemas nos aconsejarán de repente qué cosa pasará, pero la última palabra lo tiene el ser humano, ¿no? Entonces, muchas veces nos centramos en eso, en juntar la información, en terminar de hacer el reporte, y en realidad es, ya, ¿y qué hago con eso? ¿No? ¿Qué plan de acción hago? ¿Vuelvo a correr un nuevo forecast o un nuevo plan semanal? ¿No? ¿Qué hago? Si de repente tengo 6 horas y de las 6 horas, 5 horas estoy haciendo, pidiendo la información de repente de geología, de voladura, descargando de algún cubo de mi sistema de gestión de flota, ¿no? Para hacer un reporte o hacer un análisis, ¿no? Y invierto más tiempo en esto que de repente en analizar. De repente ahí está la pequeña piedra en el zapato, ¿no? O sea, uno no debería estar enfocado tanto en estas actividades, ¿no? Debería simplemente dedicarse a ver qué pasaría. Entonces, planteamos también un después donde los procesos ya estén digitalizados, se han minimizado estos tiempos de cálculo y también el error humano. Eso siempre persiste en cualquier proceso con la presencia de un humano, no sé, en copiar y pegar. ¿A quién no le ha pasado de repente que te mueven las columnas y a veces uno está como entre el tiempo y ya es un poco robótico, ¿no? Copia y pega y de repente por ahí le cambió a alguien las columnas y te das cuenta cuando unos minutos después, ¿no? Que hubo una variación en la información de origen. Entonces, son cosas que pasan, que pasan y no deberían pasar, y deberían minimizarse y deberían terminar por desaparecer, ¿no? Y lo otro es ya terminaste de hacer tus reportes, de analizar tu información, que es lo siguiente. Lo siguiente es entender, ¿no? Y expresar también, eso es muy importante, porque nosotros como ingenieros de minas damos cuentas a la gerencia, a la superintendencia, y tenemos que mostrar gráficos que realmente aporten a expresar o a manifestar qué es lo que está pasando en la mina, y no solamente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿No? Ya pasar de la parte descriptiva a la prescriptiva, y encima de eso ver escenarios diferentes, ¿no? Sobre otras posibilidades o de repente problemas que se pueden suscitar, y tomar con anticipación las medidas correctivas. Bueno, como todo proceso de digitalización, y sobre todo en la industria minera, eh, eh, tiene sus retos, ¿no? Tienen retos propios de cualquier cambio, ¿no? Pero más que retos, de repente es verlo como oportunidades, ¿no? Oportunidades para hacer una diferencia, pasar de repente de cosas rutinarias a pasar a mostrar gráficos o análisis o sistematizar de repente algunos procesos que son muy lentos, ¿no? Esa es una perspectiva que cada persona puede tener. Y tratar de adoptar la tecnología, ¿no? A tratar de adoptar los beneficios de la tecnología y crear innovación en sus unidades, en sus procesos, ya sea en el área de planificación, ya sea en el área de geología o el de voladura.
aportar algo más a esta cadena, ¿no? Entonces, los retos habituales, por lo general, está la visión, como les comentaba en un inicio, a través del contexto mundial de la pandemia. Yo creo que muchas empresas mineras que no apostaban por la tecnología ya lo tienen mucho más claro, saben que la única manera de ser más productivos, más productivos y más competitivos en la industria es a través de la generación bueno, de sistematizar, de digitalizar sus minas, y uno empieza por tener o planificar un plan de transformación digital, ¿no? Existen algunos clientes que están migrando, como comentaba, al cloud, ¿no? Están queriendo dejar de usar su información on-premise, ¿no? Y quieren dejarlo todo en el cloud para que sea consumido, ¿no? Están en esas estrategias en de definir qué servicio de cloud voy a usar, ¿no? O sea, si es Azure, si es de Google, o si es de Amazon, bueno, son costos un poco más de sistemas, pero están en esa estrategia, y todas sus minas se van a tener que alinear a esos servicios, ¿no? A esos servicios. Recordemos que acá en Perú las minas pues están en lugares un poco inaccesibles, o sea, de difícil acceso, mejor dicho, están bien retiradas de las ciudades, ¿no? Entonces, es toda una logística. Hay minas, tenemos aliados estratégicos en Chile, ¿no? Donde no han optado de repente por el cloud, sino por todo on-premise, ¿no? O sea, toda su infraestructura trabaje on-premise y no tener problemas de conectividad, no tener problemas bueno, existen palabras más técnicas, de repente redundancia, de información, y algunos retos que son propios de un servicio cloud, ¿no? Y todas estas estrategias se están evaluando actualmente en muchas empresas mineras en el país, ¿no? El otro está la experiencia, y era justo lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que mejor se adecua a mi unidad? ¿No? No porque la tendencia es que todo sea cloud, sea el mejor camino para tu empresa o para el área, ¿no? Si bien los costos se abaratan, no es que sea tan cómodo insertar de noche a la mañana un servicio cloud para todas tus unidades mineras y para todos tus procesos, ¿no? Existen ciertas etapas que hay que ir quemando, que hay que ir avanzando, ¿no? Que son propios de este tipo de desarrollos. Y de repente, en un primer inicio, te conviene on-premise, te conviene que todos tus desarrollos existen. Nosotros hemos desarrollado proyectos que generan impacto, pero la herramienta lo usa solamente en 2 personas, 3 personas, ¿no? Pero las decisiones lo toman un grupo muy reducido de personas, pero el impacto es mayor. Entonces, ¿qué necesidad de repente hay de llevarlo al cloud? ¿No? De repente, en este caso es una aplicación de desktop que te ayude a unificar toda esta información en algún servidor de la empresa, y a raíz de esto toma la decisión, ¿no? Entonces, va a depender de cada caso, de cada problema, ¿no? Y ver cuál sería la mejor solución. Lo otro es la resistencia al cambio. Eso es habitual ante cualquier propuesta nueva. Siempre hay eh, el hecho de aferrarse si ya funciona, ¿por qué voy a cambiarlo, no? ¿No? Siempre son cositas que hemos encontrado en el transcurso de lo que venimos trabajando en la empresa. Siempre hay, si ya funciona, ¿por qué no? ¿Por qué cambiarlo, no? O sea, muchas empresas a raíz de lo que ha pasado últimamente, pues ya esta resistencia al cambio prácticamente ya no existe. Es más inmediato la recepción. Realmente eso es lo que hemos detectado para las empresas que nos dedicamos a hacer tecnología para la minería. Vemos eso, ¿no? Es una ventaja grande estar en Perú, ¿no? Donde existen tantas empresas mineras,
y todas están apostando, la mayoría está apostando por tener un cambio más a conciencia, ¿no? Entonces, ya si viene desde arriba, ¿no? Es mucho más fácil poder trabajar al nivel de áreas, al nivel de superintendencias, ¿no? Y todo esto apunta a lo que es digitalizar, ¿no? Lo que buscamos es digitalizar toda la mina, ¿no? Hoy en día, acá en Perú, hablamos de proyectos de la mina digital, la mina 4.0, la mina 5.0, ¿no? Hablamos de camiones autónomos, hablamos de drones, ¿no? De inteligencia artificial en la minería, y todo esto parte de la digitalización, de tener un conocimiento claro de los procesos, de los datos, de la información que uno necesita para hacer su trabajo, ¿no? Y sobre todo poder discretizarlo de repente en etapas, ¿no? Hay muchas veces queremos ser muy ambiciosos de repente con los proyectos, y está bien, no es que esté mal, pero hay que saber también poder vivirlo en etapas y entregar los resultados que uno desea a la gerencia, porque las inversiones pueden variar, ¿no? Pero los resultados sí tienen que ser tangibles, ¿no? Ver el impacto de haber innovado en ciertas áreas. Entonces, para seguir con la presentación, tenemos algunos casos de éxito. Puntualmente, uno venimos ya trabajando en subterránea, que es todo un reto, debido a que para los que han tenido la oportunidad, ¿no? Las comunicaciones no es igual que superficial, que tienes una radio y todo, y puedes ver dónde están tus equipos, no funciona así. Acá en Perú, por lo menos aún están en camino ya las minas a tener un sistema de gestión de flota, eso es bueno. Por acá está Nexa, que una de sus unidades ya está en ese camino, pero las demás todavía no existe todavía mucho la minería convencional, ¿no? Y la semimecanizada, ¿no? Que a su vez está evolucionando en otros proyectos, porque tienen que ser competitivos, eso está claro. Entonces, este es un trabajo que estamos desarrollando actualmente, que es la creación de aplicaciones móviles y web que permitan hacer algo tan sencillo como el registro de explosivos, ¿no? Acá en Perú, por la legislación y por ser un material tan peligroso, es muy regulado. Se tiene la necesidad de hacerle un seguimiento y una aprobación en cada una de sus etapas. Ahora, esto, cómo se trabaja actualmente en el país? Tienes pues una hoja que tienes que llenar y que 5 personas tienen que firmar para que te den el explosivo que necesitas para hacer el avance del día, ¿no? Entonces, eso obviamente termina la guardia, y dependiendo de la operación, terminas teniendo un montón de vales, ¿no? De una pila de vales del turno, que tienes que digitalizar, ¿no? Tienes que pasarlos a limpio. Ya hay un caso similar a esto que también estamos por trabajar, que es mantenimiento. A veces las decisiones se toman en superficie, en reparto de guardia para esta mina, que no puedo decir aún su nombre, ¿ya? Pero las decisiones se toman arriba, pero con la información que se registró hace 2 horas, ¿no? De repente el supervisor, el jefe de zona, ¿no? Hizo su barrido antes de salir a superficie y identificó algunos problemas que de repente durante esas 2 horas, de repente estoy exagerando, de repente 1 hora, ¿no? Ya ha sido solucionado, pero no ha sido informado, ¿no? Entonces, eso es un problema muy habitual en la industria. Nosotros estamos justo trabajando en eso, en crear una infraestructura que pueda registrar la información de estas áreas, ¿no? Ya sea voladura, ya sea geología, ya sea mantenimiento, ya, y puede informar directamente a donde se toman las decisiones, en los cambios de guardia, en superficie.
ya sea a través de una aplicación web, ya sea a través de una aplicación móvil, ¿no? Y el siguiente caso que también voy a tratar es de una mina superficial, ¿no? Este es lo que venía conversando hace unos momentos, ¿no? Que es cómo mejorar el blending. En este caso es una mina de oro, ¿no? Lo que se busca es anticiparse a los problemas que conlleva mezclar material de origen morrénico con material propio de mina, ¿no? Existen finos que se generan que entorpecen la recuperación de mineral, ¿no? Y se tiene que hacer un control enchancado de cuánto estoy arrojando de finos y cuánto estoy arrojando de mineral eh, traído, de mina. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que este material de mina también tiene finos, ¿no? Y uno tiene que simular las condiciones que tiene actualmente en la mina o que va a tener durante su semana, ¿ya? Con las morrenas que tengo en mina para ver cómo va a ser mi descarga en el pad para no perjudicar la recuperación, ¿no? Son problemas habituales que en este caso es para una minera por acá, por Perú, ¿no? Hay un caso similar en otras industrias, bueno, en otra mina en el extranjero, que no es con oro, sino es con cobre, que quieren anticipar cuál va a ser la variabilidad de la ley. En este caso, para este ejemplo, estoy hablando de proceso de lixiviación. No, ahí no hay un control de repente tan exacto al minuto respecto al material que estás descargando en Chancado, pero en una planta de recuperación de cobre sí lo hay, ¿no? Sí es importante saber cuánto es mi ley de cabeza en ese instante en Chancado para poder ajustar mi proceso y sobre todo cuánto es esa variación que voy a tener para ir modelando y ajustando, ¿no? Las soluciones pueden ser variadas. En este primer caso, como les mencionaba, es un equipo pequeño, el de planificación, es un ingeniero de corto plazo, es un ingeniero senior, son los únicos dos que están perennes para ver la programación de mina durante la semana, ¿no? Y ver el impacto de lo que tienen, ¿no? De lo que tienen, y ver y anticiparse con la información histórica que ya tiene resultado de las voladuras de una mina de más de 5 años. Es obvio que tienes información histórica, ¿no? Pero ¿qué pasa si no está digitalizado, ¿no? De repente está todo en libros de Excel, ¿no? Están todos en libros de Excel y de ahí, de esos libros de Excel, tiene que estar en una base de datos para que los programas puedan leerlo rápidamente. Bueno, 2 minutos. entonces, sí, 1 o 2 minutos. sí. Ya, Justo estoy en la última parte. Muchas gracias, Alan. No, gracias. entonces, lo que nosotros tratamos de vender es justamente eso, soluciones que se adapten a este tipo de problemas que son característicos de cada mina y poder anticiparse a mi semana, a mi mes, ¿no? Y tomar decisiones con anticipación. Si tengo ya un esquema establecido de descarga, de repente tengo que variarlo, pero ¿cómo justifico esa variación? Tengo que basarme en los datos históricos, correr simulaciones que me permitan predecir esto, ¿no? Eh, esto es una pequeña demo que hicimos para un cliente, ¿no? Y esto es producto de digitalizar los procesos, ¿no? En tener la información centralizada, en tener la información libre, disponible para las áreas, ¿no? No está amarrado a un usuario. Bueno, esa es la presentación que tenía para el día de hoy. ¿Preguntas? Ok, Sí. gracias, Juan. En este momento voy a abrir los micrófonos a todos para que puedan hacer sus preguntas. Ok, amigos, y para ustedes que están viéndonos desde YouTube, este programa ha llegado al término. Gracias.